donde igual, o sea, era una familia japonesa pobre, 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 pobre. Entonces se van metiendo, digamos, a la clase rica, trabajando para ellos. Entonces, bueno, ¿cómo se llama esa película? Parásitos. Esa la fui a ver y me encantó. Sí, Esa también, sí. Estaba buena, buena. ¿no? Está interesantona. Muy buena. Está Sí. Bien. Muy bien, Graciela. La última película que fuiste a ver al cine antes de que se acabara el mundo. La esposa, con Meryl Streep. Ajá. Dwight. Sí. Buena. Súper buena Muy esa, buena. ¿no? Muy buena esa. Muy Que es la escritora que el tipo gana el premio Nobel, pero ella es la que escribe las historias y el marido es el que se lleva los premios. El marido es muy mal escritor, pero ella es muy buena escritora, ¿no? Sí, gran película esta. Muy bien. Pareció muy buena. Tú, Elba, porque se da mucho en relaciones, sí. Se da mucho en dependencias, ¿sí? Y más con mujeres. Totalmente. Y más las mujeres, como que sí. Creo que ya hay una transición de esta actitud, pero sigue existiendo. Sigue existiendo como que si esto de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, es parte de eso, ¿no? Esa es la última que fui a ver. Muy bien. Elba, ¿te acuerdas cuál fuiste a ver al cine? Sí, una película de Woody Allen que se llama algo así como Un día en París. Ajá. Es la de Un día lluvioso. No, Un día en Nueva York. No, Un día en lluvia, algo así como lluvia en Nueva York. Ajá. Algo así. Sí. Algo así. Súper padre esa película también del Woody Allen, aunque a mucha gente le cae mal el Woody Allen. Tiene sus historias. Sí, a mí también ya me cae un poco mal, pero bueno, sus películas tienen mucho. Tiene sus cosas. Que verle, sí, claro. Perfecto. Berenice, si quieres participar con el nombre de alguna película que hayas visto antes, o si no, no hay problema. Y también tenemos aquí a compañero nuevo que no veo su nombre, pero sé que ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó a ver, si nos ibas a comentar? Adelante. Es que no veo tu nombre, pero veo que sí estás ahí. Perfecto. Bueno, Artur, entonces, perdóname, soy Monse, es que no entra con mi nombre, no sé por qué. ok, Monse, viene. ¿Qué película fuiste a ver antes? Y bueno, yo estaba en pijamas, es que por eso no quería entrar. No importa, que si vieras cómo estamos todos, entonces. Es que, la última película que fui a ver, Ajá. Arturo, no sé, fue en la Cineteca. Ajá. No, ya no tengo ni idea. Vean, es que pasa algo súper curioso, porque ahora la mayoría de las películas que vemos pues, son por streaming, en Netflix, HBO y todo ese asunto, y ya se nos ha ido olvidando como la experiencia del cine, ¿no? De ir al cine, comprarte las palomitas, el refresco, los chicharrones, las palomitas acarameladas para que estén tronando durante la película, es las escenas de silencio. ¿Nunca les ha pasado eso? Así de que se oye todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cine? Obviamente el cine que conocemos ahorita también va a tener un cambio muy fuerte, pero ese cine va a tener un origen muy curioso. Entonces, las estas empresas que nosotros conocemos van a empezar a partir de esto que nosotros conocemos como las primeras cámaras fotográficas, como el daguerrotipo, o algunas placas, cámaras de luz, donde la idea es capturar la imagen. Entonces, las primeras cámaras o estos daguerrotipos fueron por ahí de mediados del siglo XIX y fueron evolucionando poco a poco. Pero obviamente estos daguerrotipos, y seguramente si tienen algunas fotos de sus bisabuelos y todo, seguramente eran con esta técnica de daguerrotipo, donde aquí ponían y se ponía una capa para poder ponerse acá atrás y capturar la imagen. Entonces eran estas cámaras grandotas, pesadas y todo.
Pero Thomas Alva Edison, se le ocurrió, ojo, ese era muy plagiador, ¿eh? Después vamos a ver la historia de Edison, pero era un poco plagiador de ideas. Entonces, Edison va a hacer un pequeño experimento con cine, pero los franceses les gana la idea, los hermanos Lumière, y los hermanos Lumière logran inventar el cinematógrafo. Y entonces al inventar el cinematógrafo, ¿qué es lo que hacen los hermanos Lumière? Le dan movimiento a las imágenes. Entonces, por ejemplo, imagínense, tienen que ponerse en el papel, por ejemplo, imagínense si se acuerdan la primera vez que fueron al cine. Entonces, imagínense esta escena cuando la gente la veía en el cine, porque hicieron una pequeña proyección allí en París en el 1895 en una pequeña sala con aproximadamente unas 30, 40 personas. Cuando veían esta pequeña escena, la gente salía corriendo, salía despavorida. ¿Por qué? Porque pensaban que el cine las iba a atropellar, que el cine, el tren iba a salir de la pantalla. Entonces, esta es la escena, la primera escena que nosotros tenemos exhibida en un cine. Esta, en 1895. Imagínense la sensación. Ahora vemos los Avengers y todo ese asunto, esas cosas con los efectos increíbles, y bueno, esto nos parece como increíble, ¿no? Y solamente aquí un dato histórico, un dato que también se los había comentado en otro taller. ¿Quién se acuerda cuál fue el primer rockstar mexicano de cine? ¿Quién fue el primer así que se hizo súper famoso en Hollywood, en este caso, por utilizar el cine? La primera gran estrella de cine mexicana. ¿Quién fue? ¿Quién se acuerda? Pancho Villa. Ajá, Pancho Villa. ¿Te acuerdas, Monse, de cómo es esa historia? ¿Sí? ¿Cómo? Ajá, ¿quién se acuerda cuál es la historia de Pancho Villa con respecto al cine? Pues mira, así bien, no la recuerdo, pero se supone que vinieron a México y pues apenas estaba el cine rodando en el mundo, y él aceptó que se filmara una batalla, no recuerdo qué batalla, pero estaba así como muy emocionado y la gente le gustaba que él participara, a él le gustaba también participar. Le gustaba, y de hecho la película esa de Vamos con Pancho Villa se convirtió en el primer gran éxito de cine con un mexicano en Hollywood, porque era un documental donde él mismo dirigía sus escenas, ¿no? Él ponía a los soldados y les ponía aquí, y él se retrataba disparando o caminando y todo ese asunto, y en Estados Unidos fue un exitazo esta película. Entonces fue nuestro primer gran representante de cine. Olvídense de Diego Luna y el otro, y Salma Hayek. No, Pancho Villa, ¿no? En este caso. Entonces, los hermanos Lumière fueron los que hacen este tipo de producción. Luego, obviamente, ellos van a producir a casi alrededor de unos 500 películas, porque ellos andaban con su cámara, ¿no? Para todos lados. Entonces, hacían un poco de especie de documentales. Entonces, iban para acá y para allá e iban filmando. Pero va a llegar este hombre realmente es el que le debemos el cine como lo vemos ahora, Jean Genet. Este hombre tiene una imaginación prodigiosa, ¿no? Y entonces él es el que inventa los efectos especiales en el cine. Se imagínense, inventar los efectos especiales ahí. Entonces, ¿cómo se imaginan que hizo esta escena de la luna, de Viaje a la Luna de Julio Verne? ¿Cómo la hizo? ¿Cómo se imaginan que hizo esta escena? Hay incluso una película chistosísima sobre la historia de este hombre. Pero ¿cómo la hizo a esa? ¿Cómo la galleta y un... ¿Cómo? Con una galleta, ¿no? ¿Esa no es una galleta? No, es la luna, ¿no? Es la luna llegando a un cohete ahí. Ajá. Pero por ahí vas, ¿eh? Por ahí vas. ¿Cómo la harías, Sara? Fíjate cómo está la escena. Súper chistoso. Entonces, si quieren ganar una fiesta de disfraces, pueden hacer esto. Es que es como una circunferencia y sale la cara. Ajá. Es como un aro, pues, una dona y sale la cara, y entonces está enterrado es como una lata o algo, no sé. Más o menos. Es algo súper curioso. La cara atrás de una pizza. Ajá. Es
en este caso es un pastel, ¿no? Entonces es un pastel y que se lo pone, el tipo está acostado, le ponen el pastel, o sea, un pastel de crema, y le ponen esto, y por eso el movimiento que él hace, de que se está moviendo, es que se le está cayendo la crema a la boca, ¿no? Entonces la cámara está de arriba, él está acostado, y le pone esos letreritos que parecen las nubes, él se las pone, ¿no? En este caso. ¿Es aquí? Entonces, obviamente, si era a mí, me estaban hablando, no sé de qué, del Facebook. Entonces, obviamente, él inventa los efectos especiales porque se tenía que imaginar este tipo de cosas. Entonces, él empieza a hacer guiones de las películas. Y entonces, al empezar a hacer guiones, ya tenía que tener historias. Y tiene unas películas donde hay ángeles volando y princesas y todo. Y entonces el tipo sacaba las cosas así, las cosas de la basura y hacía trajes ahí, y sacaba de cuerdas así de ropa, le hacía trizas y le ponía alas a los ángeles. No, o sea, el tipo era maravilloso. Entonces, a este hombre le debemos prácticamente la creación de los efectos especiales. Y cuando el cine estaba en su momento de gran apertura, se va a suceder esto, va a ser un incendio que se va a dar aquí en el bar Bazar de la Carité o el Bazar de la Caridad, ahí en París, y obviamente muere muchísima gente, muere, no sé, unas 40 o 60 personas dentro del cine. ¿Por qué? Porque la composición con lo que se hacía el cine, las primeras, en este caso películas, pues eran muy inflamables. Entonces, pues, sí vieron esta película de Cinema Paradiso, seguramente, ¿no? Ya ven que, ¿no la vieron esta de Cinema Paradiso? ¿Sí se acuerdan que hay una escena de un incendio, no? Ajá. Sí. Sí. Exacto. Aquí en esta hay un video, aquí nada me recuerdo porque aquí me está comentando el inicio de chat, que efectivamente hay un grupo que se llama los Smashing Pumpkins de los 90s y son generación X, seguramente los conocen a los Smashing Pumpkins, y tienen un video, en este caso que se llama Tonight Tonight, donde ponen esta escena, sale esta escena como la recrea George Miller, ¿no? Muy bien. Y entonces este incendio en París, este incendio provoca que la industria del cine se ponga en riesgo. Entonces se pone en riesgo porque dicen, híjole, o sea, el instrumento de trabajo, pues, o sea, es muy riesgoso. Y es muy riesgoso que la gente vaya al cine. Y entonces, obviamente, los hermanos Lumière comienzan a hacer arreglos para que sea otro tipo de instrumentación la que logre que no sea inflamable y que sea seguro. Y entonces, obviamente, eso les va a asegurar una gran ganancia. Y también empieza a haber esta discusión en los medios de la ciencia acerca de lo que llamamos el movimiento aparente. ¿Quién de ustedes no hizo este tipo de cuadritos, así, agarrar una libreta y crear una historia a partir de esto, de los monitos que se iban moviendo? Entonces, descubren, porque esto fue todo un descubrimiento, y de hecho hasta la fecha todavía están como, no, a la fecha todavía no entienden perfectamente cómo es que nosotros captamos el movimiento. O sea, sabemos hacer bombas atómicas y llegar a Marte y todo, pero hay cosas que todavía no descubrimos, no entendemos, como el movimiento aparente. Entonces, muchos lo explican a partir de esto, ¿no? De la secuencia, y unos piensan que es un fenómeno, por ejemplo, la escuela de la Gestalt piensa que el movimiento lo generamos nosotros en nuestro cerebro, otros piensan que es un fenómeno físico, otros que es un fenómeno lumínico, en fin. Entonces, el cine nos ha puesto a discutir este tipo de cosas como el movimiento aparente. Y entonces, ¿quién va a salir? ¿Quién es el gran que va a llevar, en este caso, se va a llevar a las palmas? Pues va a ser Hollywood. ¿Y por qué Hollywood? ¿Quién de ustedes ha ido alguna vez a Los Ángeles y sobre todo aquí a donde están estas letras? ¿Quién sabe la historia de Hollywood y por qué van a ir ahí a Hollywood?
¿Quién ha ido ahí? Artur, yo no he ido, pero me parece muy curioso que, si no me equivoco, en la India, la productora de cine también se llama Bollywood, ¿no? Ajá, más bien, es que Bollywood es como la gran, digamos, no es que sea una productora, el Bollywood, es la referencia a toda la gran industria de la India con respecto al cine, que es enorme. De hecho, hay Cinemex y Cinépolis en la India, ¿no? O sea, después de México, donde hay más Cinépolis y Cinemex, es en la India, ¿no? Y pasan unas películas loquísimas, las vamos a tocar la próxima sesión. Entonces, ya para terminar, Hollywood es ahí porque ahí vivía Thomas Alva Edison. Y entonces Thomas Alva Edison logra mejorar, en este caso, el cinematógrafo, y entonces la industria neoyorquina, que empiezan los inversionistas, se van a este pueblito de Hollywood. Es que Hollywood se llama así porque era un pueblito afuera de Los Ángeles, muy campirano, donde podían construir sets y hacer películas, por ejemplo, de playa, de bosque y todo, porque el ambiente se prestaba, porque siempre había sol, poca lluvia, estaba un poco despoblado y todo ello. Entonces, por eso se van a Hollywood y van a poner estas letras. Y entonces, ahí las grandes industrias se van a fundar como esta de 20th Century Fox, Universal, Metro-Goldwyn-Mayer, todas esas industrias van a empezar y lo primero que van a hacer es comenzar a hacer películas que por primera vez estas películas van a ser muy democráticas. Con esto no, nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque el cine mudo no discrimina. Entonces el cine mudo lo que hace es que todo el mundo la puede leer independientemente de la lengua que hable. Y entonces el cine mudo durante 30 años fue el rey. El cine mudo 30 años en este caso fue el rey, y entonces la gente llegaba en masa a ver estas películas. Y entonces había unas películas, por ejemplo, ¿quién se acuerda del Gordo y el Flaco, por ejemplo? ¿No? Algunas de Chaplin, este efecto de que ahora cuando quiere uno hacer la reproducción de blanco y negro corre así, como estos, ¿no? Y entonces el cine por primera vez se va a hacer masivo. Y entonces en la feria, por ejemplo, en la Feria Internacional de París o en algunas muestras, el cine era el espectáculo por excelencia. Había desplazado al gran arte que era la ópera, ¿no? O sea, el arte ya no era exquisito como la ópera, ahora era el cine. Y entonces aquí van a partir dos cosas. Por un lado va a haber cine de masas y por otro lado también va a empezar el cine de directores, o lo que se llama, en este caso, el cine exquisito, el cine de arte, ¿no? El cine para conocedores. Muy bien, entonces, con esto nos vamos a quedar. Les vuelvo a pasar el dato. Este es el Google Classroom de cine y literatura. Ahí están los elementos que estamos viendo. Ahí están los elementos que estamos viendo. Digamos, ahí les voy a poner el enlace de la... Ay, no sé qué estoy haciendo aquí. Bueno, ahí está. ¿No? Aquí viene la clave IFXCVZR para que se puedan ver de alta ahí en el Google Classroom. Ahí les voy a poner los enlaces y todo ese asunto de las películas, ¿no? Si hay alguna película que no encuentren, pues aquí la vamos a ir viendo. Hay algunas lecturas. Entonces, esta semana les voy a subir una lectura que habla acerca de la primera crítica social que se le hace al cine, ¿no? En los años 20 y 30. Y pues la película de tarea, aquí está, es Tiempos Modernos, la encuentran ahí aquí en YouTube, ¿no? Está muy padre. Una de las, ya con esto me despido, es como una de las mejores experiencias que tuve dando clase a unos chicos de secundaria, que entré ahí a dar un palomazo, en este caso, fue haberles puesto a niños de 12, 13 años esta película, ¿no? Y muertos de risa estaban los chavitos, ¿no? Yo los veía reír y decía, se están riendo de chistes de hace 100 años, ¿no? Niños de 11 a 12 y 13 años. Entonces,
hasta el director me dijo, híjole, te viste muy arriesgado con eso. Le digo, sí, pero velos, ¿no? Estaban muertos de la risa con esa película. Entonces, obviamente, espero les guste. Es una película muy cotorra, pero también tiene mucha crítica social. Y la próxima semana nos vemos con esto, ¿no? Con la segunda parte de Historia Mínima del cine. Y aquí vamos a tocar mucho la parte del Silde de Oro mexicano, ¿no? Y ya les contaré una anécdota que me pasó con Pedro Armendáriz en los baños de la Cineteca. Pero esas se las cuento la próxima semana, ¿vale? Muy bien. Claro que sí, muchísimas gracias y gracias, nos vemos. Gracias. Todos, si alguien tiene algún comentario final, algo. ¿No? Muy bien. Bueno, gracias a todos ustedes. Nos vemos. Tengan buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Aquí déjame como hago aquí el asunto. Ok, aquí.